Para este siguiente tema vamos a revisar los tipos de proceso que se pueden encontrar en gases ideales. Recordemos que un proceso no es más que un cambio desde un estado inicial hasta un estado final, cuando cambian sus variables dependientes por el cambio de sus variables independientes. Fundamentalmente vamos a ver estos casos: procesos a presión constante, temperatura constante, volumen constante, adiabáticos y politrópicos. A presión constante vimos que la cantidad de calor transferida es el cambio de entalpía. A temperatura constante, delta T vale 0. Temperatura inicial es igual a temperatura final. Entonces, delta T vale 0 y por lo tanto, cambio de entalpía y cambio de energía interna valen 0. A volumen constante, la cantidad de calor transferida es el cambio de energía interna. Son llamados procesos adiabáticos aquellos procesos donde no hay transferencia de calor. Es decir, Q es igual a 0. Son sistemas aislados que pueden ser cerrados o abiertos. Simplemente la restricción es que no hay transferencia de calor. Y finalmente los procesos politrópicos significa que cambian todas sus variables. En los procesos politrópicos tenemos esta relación: presión por volumen elevado a un coeficiente n es igual a constante. N es un número, suele ser del orden de 1 a 3, por ejemplo, y nos permite calcular las relaciones entre variables de procesos politrópicos. Noten que todas estas aplican para gases ideales. Entonces, para gases ideales también tenemos estas otras relaciones. La ley de Boyle, la temperatura constante, que relaciona presión y volumen. La ley de Gay-Lussac, a volumen constante, que relaciona presión y temperatura. La ley de Charles, en un proceso a presión constante, que relaciona volumen y temperatura. Y la ley combinada de los gases. La ley combinada resume todas las demás. Entonces, la ley combinada pueden aplicarla siempre, pero las otras leyes solamente cuando sea constante la variable que menciona la ley en específico. Ley de Boyle solo a temperatura constante, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a comenzar con una deducción de una serie de relaciones para este tipo de procesos. De inicio, para cualquier proceso en un sistema cerrado podemos aplicar la primera ley de la termodinámica. Q más W igual a cambio de energía cinética más cambio de energía potencial más cambio de energía interna. Q es igual a la sumatoria total, digamos, de calor de entrada menos calor de salida. Trabajo es también trabajo de entrada menos trabajo de salida. Esto porque los calores de entrada siempre son positivos, los calores de salida negativos. Aplica lo mismo para trabajo. Y también aplica siempre esta relación. Trabajo es menos la integral de presión por diferencial volumen. Entonces, este es el trabajo realizado en un proceso mecánicamente reversible en un sistema cerrado cuando hay un cambio de volumen desde un volumen inicial V1 hasta un volumen final V2. Esto se llama trabajo de frontera. Esto porque existen cambios en las fronteras de un sistema. Ok, entonces para deducir todas las ecuaciones de cada proceso en específico, vamos a partir de estas relaciones generales. Tenemos presión por volumen molar es igual a RT. Esta es la ecuación de gas ideal, si ustedes recuerdan, pero volumen molar es volumen entre número de moles. Entonces tenemos, en términos diferenciales, esta es la primera ley de la termodinámica. dQ igual a du más RT por diferencial volumen entre volumen. La ecuación 3 es dW igual a menos RT
diferencial volumen entre volumen. ¿De dónde surge? De acá. Yo puedo sustituir presión como RT entre volumen. Entonces de ahí surge. RT entre volumen sería presión. Entonces es diferencial trabajo igual a menos presión, diferencial volumen. Esa es otra ecuación general que vamos a utilizar. La número 4 es diferencial calor igual a CP, diferencial temperatura, menos RT, diferencial presión entre presión. La número 4 surge de la ecuación 2, pero en términos de diferenciales de presión. La número 5, diferencial trabajo, es menos R, diferencial temperatura, más RT, diferencial presión entre presión. Y la número 6 es diferencial calor, igual a CB entre R por volumen, diferencial presión, más CP entre R por presión, diferencial volumen. Todas estas ecuaciones son la primera ley de la termodinámica aplicada a gases ideales. Vamos a utilizarlas para poder definir algunas relaciones generales. Vamos a empezar por los procesos isotérmicos. Los procesos isotérmicos, como ya vimos, son aquellos a temperatura constante. Entonces, como delta T es 0, delta U es 0 y delta H es 0. Entonces, si aplicamos la primera ley de la termodinámica, recuerden que Q más W es igual a delta U. Si delta U vale 0, Q es menos W. Entonces, menos W, ya vimos que es RT. Si integro la ecuación 3, la podemos integrar. Me queda un logaritmo natural. Si yo integro 3, tengo que integral de dw, recuerden que es una función de trayectoria, tiene una diferencial inexacta. Sería la integral de RT por dB entre B. Entonces trabajo, sería menos RT, si son constantes, logaritmo natural de B. Si yo integro de B1 a B2, esto me queda B2 menos B1. Y por propiedades de los logaritmos, logaritmo natural de B2 entre B1. Entonces, de ahí surge esta relación para los procesos isotérmicos. Si integro ahora, puedo integrar también esto. En términos de presión, yo voy a tener esta ecuación. Entonces, esta ecuación que está en el recuadro, la pueden incluir en su formulario, es el calor que se transfiere en un proceso isotérmico de un gas ideal. Es RT, logaritmo natural de B2 entre B1. Si yo sé volúmenes, o menos RT, logaritmo natural de presión 2 entre presión 1. Recuerden que ahí yo puedo aplicar ley de Boyle. Si aplico ley de Boyle, como esa presión constante, presión 1, B1 es igual a presión 2, B2. Entonces, si yo despejo de ahí, B2 entre B1, me quedaría P1 entre P2. Entonces, esta relación la puedo incluir aquí. Este símbolo menos indica que puedo invertir este cociente. Por ejemplo, menos logaritmo de P2 entre P1 es logaritmo positivo de P1 entre P2. Eso por propiedades de logaritmos.
Entonces, esta ecuación me va a servir para procesos isotérmicos. Ahora, para procesos isocóricos, es decir, volumen constante, eso significa isocórico, vamos a aplicar las siguientes relaciones. Delta U es igual a la integral de CB de T. Trabajo es menos integral de presión diferencial volumen, como hemos visto. Como no hay cambio de volumen, no hay movimiento de las fronteras del sistema. Entonces, el trabajo es igual a cero. En un sistema cerrado o de volumen constante, si no hay cambio de volumen, no hay trabajo. Entonces es cero. Y bueno, igual delta H es igual a la integral de Cp de T. Si considero estas capacidades caloríficas constantes, podemos integrar directamente. Entonces, en un proceso a volumen constante, calor es el cambio de energía interna. Esto porque no existe trabajo. De ahí surge. Y bueno, si integramos sería aquí en masa por Cb delta T. Eso es a volumen constante. Ahora, a presión constante, delta U se calcula siempre así. El trabajo es menos R delta T. Menos R es la constante universal de los gases ideales por temperatura final menos temperatura inicial. Y calor es cambio de entalpía, que es la integral de Cp de T. Entonces, de acuerdo a esto, siempre en un proceso a presión constante, el calor equivale al cambio de entalpía, el calor que se transfiere. Entonces, la idea sería ubicar primero de qué proceso se trata y basarme en estas ecuaciones del recuadro, que son las conclusiones, para poder analizar el sistema en conjunto con la primera ley de la termodinámica, que es esto. Me faltan dos procesos. Ok. Para gases ideales, otra relación muy útil es la relación de Cp con Cv. Cp, recuerden que se puede utilizar para calcular cambio de entalpía. Cv se puede utilizar para calcular cambio de energía interna. Entonces, para gases monoatómicos de un solo átomo, como gases nobles, habíamos visto helio, neón, argón, xenón, etc. Cv vale 3 medios de R, Cp vale 5 medios de R. Para diatómicos como oxígeno, nitrógeno, cloro, yodo, etc., con dos átomos, Cb vale 5 medios de R y Cp vale 7 medios de R. Entonces, R generalmente se utiliza en el sistema internacional, 8.314 joules por mol Kelvin. Esa relación es muy sencilla de deducir. Si partimos de la definición de entalpía. Si ustedes recuerdan, entalpía es energía interna más el producto presión-volumen. Entonces, entalpía es energía interna más presión-volumen. A partir de esa es muy sencillo deducir la relación entre Cb y Cp. ¿Cómo se hace? Si nosotros diferenciamos esa misma relación término a término con respecto a temperatura, respecto a T, y aquí igual, respecto a T, y acá igual, pero respecto a T. Vamos a analizar término a término esa relación. Si yo diferencio eso, ¿qué es
la derivada parcial de H respecto a T, SP, que es la derivada parcial de energía interna respecto a T, por definición SB. Y ahora, para un gas ideal, ¿cuánto vale la derivada parcial de PV respecto a T? Bueno, tendríamos que hacer la deducción. PV para un gas ideal, presión por volumen es RT. Y si eso lo diferencio respecto a temperatura, la derivada de RT con respecto a T es R. Entonces, CP es igual a CB más R. De ahí surge esa relación. Y esa relación me permite predecir, si yo sé, por ejemplo, CB de un gas diatómico, 5 medios de R más R me da 7 medios de R. De ahí surge esa relación. CP igual a CB más R. Este sería el análisis matemático, porque para un gas ideal, presión por volumen molar es igual a RT. De ahí surge esa relación. Vamos a analizar ahora otros dos procesos que surgen en el estudio de gases ideales. El que sigue son los procesos adiabáticos. Procesos adiabáticos significa que no hay transferencia de calor. Q es igual a 0. Entonces, si partimos de la ecuación 2A6 que vimos anteriormente, tenemos esta relación de diferencial temperatura entre temperatura es igual a menos R entre CB por diferencial volumen entre volumen. Si yo hago Q igual a 0, vamos a regresar a estas ecuaciones para analizar esa parte. Surge de aquí. Si yo de aquí, de la ecuación 4, hago dQ igual a 0, o de la ecuación 2 hago dQ igual a 0, voy a obtener relaciones de CP con dP o de CB con dB. Y me van a permitir deducir una serie de ecuaciones que se cumplen para procesos adiabáticos. Si yo integro acá, si integro ambos lados, puedo llegar a esta relación. T2 entre T1 es igual a B1 entre B2 elevado a la R entre CB, capacidad calorífica volumen constante. Esta es la relación entre temperatura y volumen. Esta es la relación entre temperatura y presión en un proceso adiabático. Y esta es la relación entre entre presión y volumen. Vamos a ver cómo se pueden generalizar. Para generalizarlas vamos a definir una constante que se llama gamma. Esta constante gamma, por definición, es el cociente de CP entre CB. Ya vimos que CP es CB más R entre CB. También se puede definir como 1 más R entre CB. Entonces, de acuerdo a esta relación, yo puedo generalizar las tres ecuaciones de un gas en un proceso adiabático, que son estos del recuadro, de la siguiente manera. Estas aplican de manera muy similar a las leyes de los gases. ¿Cómo aplico la primera? Básicamente temperatura 1, si yo tengo una temperatura inicial, por volumen inicial, a la gamma menos 1 es igual a temperatura 2, volumen 2, elevado a la gamma menos 1. Así yo puedo aplicar esa relación. Y acá también, temperatura, vamos a hacerlo así, presión a la 1 menos gamma, entre gamma de un estado inicial es igual a temperatura 2
presión 2 a la 1 menos gamma entre gamma. Entonces, si yo conozco, por ejemplo, temperatura inicial, presión inicial, yo puedo calcular un estado final si conozco temperatura o presión final. Recuerden que gamma, por definición, es Cp del gas entre Cv del gas. Entonces, para un gas ideal, Cp y Cv son conocidas. Entonces, estas relaciones me van a permitir calcular en caso adiabático. Presión 1, esta se analiza así, presión 1, volumen a la gamma. 1 es igual a presión 1, volumen 1, también a la gamma. Así yo aplico las ecuaciones para un caso adiabático. Entonces, Q es igual a 0, aplico directo el balance de primera ley. Y para predecir las magnitudes de presión, volumen, temperatura, yo voy a aplicar estas relaciones. Aquí un estado inicial es igual a 1 final. Más bien era 2. Ok. Para el trabajo en un proceso adiabático, lo puedo calcular así, como R, temperatura final, menos R, temperatura inicial, entre gamma menos 1. O bien en función de presiones, P2, B2 menos P1, B1 entre gamma menos 1. Este es más sencillo. Si yo tengo presiones y volúmenes, también puedo aplicar estas relaciones. Aquí gamma es conocida. Gamma tiene un valor porque es Cp entre Cv, de nuevo. Entonces, este gamma va a tener un valor, entonces es una constante. Si yo sé presión y volumen inicial, yo puedo calcular el trabajo. Entonces, como que en un proceso adiabático Q es igual a 0, recuerden Q más W es delta U. Entonces, con Q igual a 0, el trabajo realizado en un proceso adiabático es delta U. Estas relaciones me van a servir para predecir variables, presión, volumen o temperatura iniciales y finales. Y finalmente calcular la cantidad de trabajo realizado, dado que Q es igual a 0. Este es un proceso denominado adiabático. El último proceso que vamos a ver es el proceso politrópico, donde se cumple que presión por volumen elevado a un exponente es constante. En este libro el exponente le llama delta. En otros libros ese delta le llaman n. Es similar, pero es una constante. Generalmente toma valores pequeños. Puede ser 0, 1, etcétera. 1.2, 1.3. Y en este caso, estas relaciones se pueden aplicar en este proceso politrópico y aplican exactamente igual. Por ejemplo, aquí yo puedo decir presión 1, volumen 1, elevado a un exponente, es igual a presión 2, volumen 2, elevado a otro exponente. Esto aplica para todos los casos. Presión 2, volumen 2, elevado a la delta. Esa sería la relación presión-volumen. La relación temperatura-volumen sería temperatura 2, volumen 2, a la delta menos 1. O aquí yo puedo decir temperatura 2, presión 2, a la 1 menos delta entre delta. Esto sería la relación temperatura-presión. Y eso se aplica para cualquier estado. T1, P1, T2, P2, T3, P3, etc. Entonces, delta es conocida. Generalmente se nos dice, por ejemplo, un proceso politrópico tiene PV a la 1.3 constante. Entonces, yo ya sé cuánto vale delta. Cuando yo sé cuánto vale delta, yo puedo aplicar estas relaciones para predecir el volumen inicial o el volumen final o la presión final. Teniendo ya todas las constantes PV y T,
ya puedo calcular calor y trabajo. Trabajo se puede calcular con esta relación. Calor se puede calcular con esta otra relación. Noten que aquí gamma aparece, que es también el cociente de CP entre CB. Eso es gamma. Y en este caso, los procesos politrópicos, tendríamos entonces esa relación. Para el trabajo, recuerden que el trabajo es menos la integral de presión diferencial volumen. Esto del volumen 1 al volumen 2. Si nosotros tomamos que trabajo y volumen cambian con términos diferenciales, también la podemos escribir así: diferencial, presión por volumen. Y en este caso, el trabajo se puede calcular con esta relación. Yo tendría que integrar volumen 1 a volumen 2 de presión por volumen a la delta, que es conocida, diferencial volumen. Esto es negativo. Entonces, ok, hay varias formas. Presión por volumen entre constante. Vamos a plantearlo así. De esta integral, es más fácil quizás analizarlo así. Yo voy a integrar de volumen 1 a volumen 2. Presión diferencial volumen. Entonces, eso es igual a la integral de volumen 1 a volumen 2 de lo que vale presión. Como yo sé que presión, lo puedo despejar de ahí, es una constante. Esa constante le llamamos delta, entre volumen a la delta. Es una constante entre volumen a la delta. Entonces, yo aquí integro esa constante entre volumen a la delta, diferencial volumen. Esa constante es P1V1 menos P2V2. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo aplicar estas ecuaciones para procesos politrópicos. Directamente, si yo sé cuánto vale delta, delta es el exponente de esa relación, yo puedo calcular el volumen así, el trabajo, perdón. Presión 1, volumen 1, menos presión 2, volumen 2, entre delta menos 1. O bien, como presión-volumen para un gas es RT, se puede calcular como R, T1 menos T2, entre delta menos 1. Esto sería el trabajo que se puede realizar en un proceso politrópico. Cuando yo conozco presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2, o conozco temperatura inicial y temperatura final. Esta es la forma más sencilla de poder calcular el trabajo. Ya habiendo calculado el trabajo, yo puedo calcular el calor, por ejemplo, con esta relación. Y con el calor yo puedo calcular delta U, utilizando ya sea primera ley de la termodinámica o utilizando número de moles por CB por delta T. Entonces así se analiza un proceso politrópico. Los procesos politrópicos son una generalización. Dependiendo de ese valor que les comenté, de esta constante delta, esto me dice que presión 1, volumen 1 a la delta, es igual a presión 2, volumen 2 a la delta. El valor de delta va a definir qué tipo de proceso es. Si delta es 0, es un proceso a presión constante, isobárico. Noten que aquí presión por volumen a la 0, me quedaría P igual a constante. Si delta vale 1, es isotérmico, entonces se reduce a la ley de Boyle. Presión por volumen es constante. Si delta es gamma, es un proceso adiabático. En un proceso adiabático, presión por volumen a la gamma permanece constante. Si delta es infinito, es un proceso a volumen constante.
llamado isocórico. Presión por volumen a la infinito es constante. Un proceso isocórico tendría una pendiente infinita. Entonces esta línea vertical es un proceso a volumen constante. Aquí para este libro, delta es igual a n. Esa constante delta también le llaman n. Para este caso le vamos a llamar delta. Entonces, un proceso politrópico es una generalización y dependiendo del exponente al cual está el volumen, nosotros podemos utilizar isobárico, isotérmico, adiabático o isocórico. Entonces, para la resolución de problemas con gases ideales, el primer paso a grandes rasgos es ubicar qué tipo de proceso va a ser. Si es a presión constante, aplico las relaciones que les comenté. Si es a temperatura constante, aplico estas otras. A volumen constante, adiabático o politrópico. Yo no voy a poder calcular, por ejemplo, un adiabático si utilizo ecuaciones de temperatura constante. O no voy a poder aplicar un proceso a volumen constante si utilizo ecuaciones de presión constante. Usualmente, ahí sí los adiabáticos, como no hay transferencia de calor, es posible que sí sean isotérmicos. De hecho, el isotérmico puede ser adiabático. Ok, entonces con estas relaciones ustedes pueden ser capaces ya de calcular diferentes procesos con gases ideales. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok,